Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Somos literalmente 4 gatos aquí sentados explicando pronombres y con una situación que está a punto de resolverse. Vamos a tener una clase especial no conectada al proyector sino a un televisor de última generación, pero mientras tanto estamos conversando sobre lo que ya saben sobre los pronombres, ¿no? Entonces, sus compañeros dicen que los pronombres reemplazan el nombre. Y eso es hasta cierto punto cierto, pero solo hasta cierto punto, porque como vamos a ver, los pronombres no solamente cumplen una función sustantiva, sino también pueden cumplir una función adjetiva o una función adverbial, ¿no? Habías hecho otra pregunta hace un momento, pero con esto de la grabación me distraje. Las preguntas. Sí, también cumplen una función interrogativa en algunos casos. Bueno, la cuestión con el pronombre, lo que identifica el pronombre como pronombre, y así tenemos que pensarlo, es que es una palabra vacía. Acuérdense de los sustantivos. ¿Quién me da un sustantivo? Un ejemplo de sustantivo. ¿Perro? Gato. ¿Y tú qué dijiste? Perro. Perro. Muy bien. Los clásicos. Bueno, gato y perro son sustantivos comunes, ¿no? Pero designan a una realidad o a dos realidades bien concretas, bien diferenciadas. Gato, perro. No podemos decirle al perro gato, no podemos decirle al gato perro. Bueno, mi novio le dice cocker a cualquier tipo de perro, y ahora que hay un gato en su casa, le dice cocker al gato también. Pero eso es una cuestión de mi novio, ¿no? En líneas generales esas cosas no se pueden hacer. En términos poéticos sí, pero en el lenguaje convencional no. En cambio, los pronombres son palabras que varían según el contexto, cuyo significado varía según el contexto. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros puede decir yo, ¿no? Y va a significar siempre yo como individuo. Yo puedo decir tú a cada uno de ustedes también. Y ese tú, el sentido de ese tú va a cambiar, ¿no? Tú. ¿Se dan cuenta? El sentido varía. Son palabras que están listas para recibir a distintos individuos, a distintos, ¿no? ¿Sí? Es bien sencillo cuando se trata de los personales. A ver, démosle una chequeada a los personales. Estás ahí construyendo una trinchera para que se sostenga el celular. Muy bien. Yo, tú, usted, él, ella, ello. Ahorita vamos a hablar de estos cuando tengamos la imagen. Me, te, lo, la, le, se. Mi, ti, sí, conmigo, contigo, consigo. Nosotros, vosotros, que nosotros no usamos mucho, ¿no? Se usa sobre todo en España. Ustedes, bueno, y en Colombia creo que también, ¿no? Ellos, ellas, y noten, nos, os, los, las, les, se. Les apuesto que estaban pensando cuando pensaban en personales, sobre todo yo, tú, usted, ¿no? También están todos estos pronombres, vamos a hablar de ellos en un momento. Claro, en este caso, sin duda, todos se llaman personales porque reemplazan a la persona. Son los más sencillos de distinguir. Parece que nuestro problema con la pantalla sigue profundizando, digamos. Pero no solo están los personales, también están los posesivos. Esos también los recuerdan, ¿no? La palabra nos dice la función que cumplen. ¿Cuál creen que es? Determinar el objeto a quien corresponde. Determinar posesión, ¿no? Mi, tú, su, mío, tuyo, suyo, mío, tuyo, suyo. De nuevo, ¿es variable o no es variable el sentido? ¿Es una palabra vacía en el mismo sentido que el pronombre personal o no? Tú puedes decir, esta mochila es mía, yo puedo decir, esta taza es mía. La palabra sigue allí, pero significa posesiones diferentes, ¿no? Cada uno de ustedes puede utilizarlo, ¿no? O sea, vacío que tiene diferentes significados según diferentes usos según el contexto. Según el contexto, sí. Eso es vacío, No, pues ¿no? es una característica
no posee características, exactamente, no posee característica propia. O sea, piensen, tú ves carpeta, ¿no? Carpeta y piensas, hay millones de carpetas, es un sustantivo común, pero piensas en características fijas. Yo, en cambio, ¿cuántas características, cuántas variables puede albergar? Si un día las computadoras adquieren conciencia, ¿han visto Odisea del Espacio? Tienen que ver Odisea del Espacio, es una gran película. La computadora y el computador. Adquiere conciencia y esa computadora dice, bueno, I'm aware, ¿no? Tengo conciencia, yo tengo conciencia. Ella también puede apropiarse del pronombre, del yo. Entonces, ese yo, como les decía, es una palabra vacía en el sentido de que cualquiera, y ahí, muy bien, que se ve increíble, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos moveremos un poco, pues, ¿no? ¿Qué pasa esa mujer, no? Entró y dijo, necesitan ayuda, vestida además con su ropa así como de la armada, y me sentí... Sí, me sentí, no sé, en una película de guerra, ¿no? Eso. Estamos en función del aparatito. Esto era. Bueno, entonces, retrocediendo un poco, ¿no? Lo que decíamos, sustantivos, palabras con significación fija, de hecho pueden encontrar su definición en la RAE: casa, edificio de una o pocas plantas destinado a vivienda unifamiliar, no significa otra cosa, no designa otra cosa, al igual que mesa, ¿no? Como decíamos, en cambio, los pronombres, palabras sin contenido léxico, o sea, esa definición que hemos dado a casa y a mesa, designan a una realidad fija en el mundo, no la tienen los pronombres, ¿no? Miren estos dos casos. La casa está muy descuidada, esta es muy antigua, pero esta también puede designar a mesa, puede designar en realidad a cualquier objeto. A persona no debería designar. A veces decimos de acá, ¿no? No ha hecho su tarea, no sé, es un pesado, no está bien dicho, y lo hacemos a propósito, ¿no? Para denigrar, ¿no? Que es algo que se suele hacer con los amigos, ¿no? Bien. Lo que hemos visto aquí, en esta lista que tenemos en la guía, son clases de pronombres, ¿no? El ideal es que los conozcan para el examen. Con los ejercicios se les van a quedar fijos de todas maneras. Los pronombres se pueden clasificar por clase, pero también por función. Eso es lo que no les vamos a pedir necesariamente que trabajen, ¿sí? Clase, uso. Función, comportamiento. Habíamos comenzado diciendo que los pronombres funcionan como sustantivos. Yo agregué no solo como sustantivos, también como adjetivos e incluso como adverbios, ¿no? De hecho, si ustedes ven la lista de los pronombres y ven la lista de los adverbios en el PPT de la clase pasada, van a encontrar que hay pronombres y adverbios cruzados, ¿no? Miren, justo aquí tenemos pronombres en distintas funciones, ¿sí? Tenemos pronombres en función sustantiva. Nosotros ganaremos el campeonato. ¿Por qué sustantiva? Reemplaza a un sustantivo. De hecho, está cumpliendo la función del núcleo del sujeto, ¿no? En cambio, miren, no digas esas palabras. ¿Por qué función adjetiva? Porque no reemplaza, porque modifica a palabras, ¿no? No digas esas palabras, modifica a palabras, ¿sí? Y finalmente, nos veremos ahí. Y ahí lo hemos visto en adverbios. Es un adverbio también, ¿no? ¿Por qué lo consideramos pronombre si ya era un adverbio? O sea, ¿por qué? Bueno, porque está sin duda cargado de
un sentido que no es suyo, ¿no? Ahí, ¿qué puede querer decir? Puede querer decir millones de cosas. Puede querer decir en la casa de tu hermano, en el malecón de Miraflores, puede querer decir infinitos. Entonces, efectivamente, como adverbio, da información del verbo, modifica el verbo, efectivamente, y como adverbio, además, es invariable, las características que tiene un adverbio, ¿no? Pero también es un pronombre porque tiene una significación que varía dependiendo de, ¿sí? Dependiendo del contexto. Preguntas. ¿Se entiende? Sí. En esos casos, si nos piden analizar una oración, esas, ¿cómo lo pondríamos? ¿Como adjetivo o como pronombre? Es una excelente pregunta. Yo estoy segura de que en el examen no va a haber esa ambigüedad. Porque efectivamente, o sea, si te dicen cuenta los pronombres, cuenta los adjetivos, ¿no? El caso más complicado es el de ahí, en realidad, ¿no? Porque esas es en primer lugar un pronombre, ¿no? Es en primer lugar un pronombre que cumple una función adjetiva, ¿ya? Pero si piensen en los adjetivos, los adjetivos suelen tener una carga propia, un sentido propio. Uno, ¿no? Un lápiz, ese un, piénsenlo, tiene un sentido fijo. Está dando un número. Si tú piensas en uno, efectivamente, piensas en un lápiz, piensas en una casa, pero piensas en uno. Ahí hay un sentido léxico, ¿no? En cambio, el pronombre, esa, no designa un sentido, no designa, o sea, designa por supuesto una relación, ¿no? Esa de ahí palabra, pero no hay, digamos, un contenido que te puedas imaginar como si ocurre con el adjetivo, ¿no? Fea. Te puedes imaginar un montón de cosas feas, pero tienes el sentido de la fealdad metido en la cabeza. En cambio, esa, ¿qué te imaginas? Algo que se está señalando, ¿no? Pero ese algo no tiene forma, puede ser cualquier cosa, ¿se dan cuenta? O sea, un adjetivo tiene significación léxica, está en función de un sustantivo, sí, pero tiene significación léxica. Claro, y lo mismo pasa pues con el ahí, también es como, está señalando, ¿no? Es vacío también, ¿no? Entonces, con esas no deberían tener dudas, porque es en primer lugar un pronombre. Está esta cuestión del sentido vacío. Con ahí sí podrían tenerlas, porque de hecho algunos gramáticos ni siquiera la considerarían pronombre. Hay como discusiones en torno, o sea, como no es una ciencia exacta la gramática, pero bueno, miren, no vamos a propiciar esas dudas en el examen en primer lugar. Y en segundo, si las hay y si hay complicaciones con eso, seré flexible, pues. Pero no creo que las hay, ¿no? Porque sabemos que existen estas... Sí. Una cosa fea. Ese una también es un pronombre, ¿no? Ahora vamos a hablar de ese pronombre. Es justamente el indefinido. Otro caso complejo, porque para algunos es un artículo. Porque está ante un sustantivo, porque da información sobre género, número. ¿Y esta no sería...? También, claro. Demostrativo. Ahorita lo trabajamos. Entonces, aquí están todas las clases, ¿no? Los personales de los que ya hablamos. ¿Cuál es la complicación con los personales? Ustedes se saben de memoria lo que se conoce como personales nominativos. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, nosotros, que nosotros no usamos tanto, ellos, ellas. Esos los conocen bien. Pero, claro, cuando hablamos de objetivos y terminales, quizá comienza un poco la complicación, ¿no? Tu hermana me atacó. Hazlo. De repente ahora que hemos tenido que construir de construir oraciones, chequeando su significado, ¿no? Chequeando las relaciones, el sintaxis,
ustedes se han topado con estas palabritas y se han preguntado, ¿y esto qué es? ¿Qué es en una oración? Es un pronombre personal, ¿no? Tu hermana me atacó. Piensen en el sentido de ese me. ¿Qué está diciendo ese me? A mí, claro. Y el me puede usarlo cada uno de ustedes y en cada uno de esos casos hará referencia a una persona distinta. Por eso es un pronombre, ¿se dan cuenta? ¿Se nota? ¿Sí? Otro caso, hazlo. Tú, lo, ¿no? Hazlo. Y miren, está pegado el verbo, ¿ah? Hay que tener cuidado con esos pronombres. Claro, hazlo tú. Significado vacío. Le puedo decir hazlo a 800 personas. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Pero entonces a la hora si hacemos un análisis sintáctico, tenemos que señalar que haz es el verbo y lo es el pronombre. Exactamente. Y hay que saber distinguir, porque hay casos, por ejemplo, recibiste. Si ustedes ven su lista, ese te está entre los pronombres personales. O sea, el te está entre los pronombres personales, pero decidiste, ¿funciona así? ¿Saben por qué no? Conjuguen decidir. A ver, ¿quién quiere conjugar decidir? En presente. Yo decidí, ustedes decidieron, no, perdón, en pasado simple. Yo decidí, ustedes decidieron, tú decidiste. O sea, ese te final no es un pronombre, es parte de la conjugación verbal, ¿se dan cuenta? Entonces, claro, la complicación aquí es distinguir entre pronombre y no pronombre. ¿Cómo se distingue? El verbo tiene que permanecer con sentido completo sin ese pronombre al final. Si lo pierde, no es un pronombre. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se distingue? Si tienes un verbo, por ejemplo, el caso de... por ejemplo, dámelo. ¿No? Dámelo. Tienes que pensar en, ok, ¿cuál es el verbo completo en este caso? Dar, ¿no es cierto? ¿Y cómo separamos? ¿Cuántos pronombres hay ahí? Me y lo. Si los quitas, te quedas con da. El da tiene sentido completo, ¿no? Da a mí eso. ¿Se dan cuenta? Ahí hay da a mí, pronombre, a mí, ¿no? Justamente el pronombre personal me y el lo, que también es el pronombre personal, ¿no? Da a mí lo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, la complicación con los personales es tal vez eso, ¿no? Y bueno, estos de los que ya hemos hablado cuando hemos hablado de la tilde, el mi, ti, si, conmigo, consigo, contigo, que se llaman terminales porque están generalmente al final, después del verbo, ¿no? Conócete a ti mismo. Ese que nos ha traído complicaciones porque algunos lo siguen tildando y no se tildan. ¿Se acuerdan? Porque no es diacrítica. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Queda claro? Posesivos. Estábamos hablando de ellos también, ¿no? No pisarás mi casa, es asunto suyo. De nuevo, ese mi puede significar infinitas cosas. O bueno, puede designar a diferentes personas más bien, ¿no? Todos podemos usar el mi. Lo suyo, lo tuyo, el mío. Miren, aquí hay dos funciones. Función adjetiva, no pisarás mi casa. Mi casa, ¿no? Mi modificando a casa, función adjetiva. Si les preguntan qué es, no es un adjetivo, es un pronombre. ¿Sí? Función sustantiva, también puede ser un núcleo de sujeto. Lo tuyo es trabajar para el Estado. El mío es un problema grave. Si les pidieran un análisis sintáctico de la primera oración, ¿dónde estaría el núcleo? Tuyo. ¿Y qué sería lo? Modificador directo. ¿No? Igual en el segundo caso, el mío es un problema grave, ¿no? De eso estabas hablando.
al hablar de este. Demostrativos. A diferencia de los posesivos, los demostrativos hablan de distancia, ¿no? Señalan y hablan de distancia. De esto se acuerdan, ¿no? En el colegio les decían ese cerca, ¿no? O perdón, este cerca, ese. ¿Qué? ¿Cierro? No voy a apagar la luz porque sí. Ah, La pantalla. no se ve tan bien. Te dejaron oscuros. Claro, este cerca, ese a mediana distancia, aquel lejos. ¿Se acuerdan? Y miren, también están ahí, aquí, ahí, allí, acá, allá. También designan lo mismo, ¿no? Distancia, ¿sí? En este lugar, allá, etcétera, etcétera. Y miren, de nuevo los tenemos cumpliendo función sustantiva, función adjetiva y función adverbial, ¿no? Eso es terriblemente malo, eso es núcleo del sujeto, ¿no? Aquella fruta está verde, está en relación con fruta, ¿no? Colgué la corbata acá, está modificando a, ¿qué cosa? A colgué, muy bien, no a corbata, ¿no? También podría ser colgué acá la corbata, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Por ahí cuando estábamos analizando sus sujetos, sustantivos, perdón, y también cuando estábamos haciendo el análisis sintáctico, nos topamos con nadie. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos viendo un núcleo del sujeto, había por ahí un nadie, había por ahí algún, había un bastante. Miren la lista, los indefinidos. Alguien, alguno, nadie, ninguno, un o uno. Nosotros ponemos ese uno o uno como indefinidos. Algo, nada, cierto, otro, quien quiera, cualquiera, mucho, poco, todo, varios, bastante, demasiado, demás, tal, tanto. Todos estos tienen en común que señalan algo que es indeterminado. Nadie estuvo presente en la escena del crimen. No puedes determinar a alguien en particular. O sea, no dices ni Pedro, ni Juan, ni dices sencillamente nadie, ¿no? Algún abogado defenderá al acusado. No pones énfasis en un abogado en particular, sencillamente dices algún abogado. El detective era bastante serio, no dices tan serio como su progenitor que también era detective. No es definido, es bastante serio, ¿no? Es indefinido, ¿se dan cuenta? Y claro, aquí también hay una complicación de la que hemos estado hablando, aparece el mucho, ¿no? Aparece el mucho y el muy. Algunos consideran a mucho sencillamente un adjetivo, ¿no? O sencillamente un adverbio, ¿no? Allí voy a tener que conversar con mis compañeras con respecto al examen, porque estoy segura de que tenemos visiones distintas con respecto al mucho y al muy. Algunos no lo consideran pronombre. Algunos no lo consideran adjetivo, lo consideran siempre pronombre, ¿no? ¿Puede decir que pueden cumplir las cosas? Sí, quedémonos en que es un pronombre que puede cumplir una función adjetiva o una función adverbial. Si yo digo, por ejemplo, mucho dinero, está cumpliendo una función adjetiva, ¿no es cierto? Si yo digo corrí mucho, adverbial, ¿no es cierto? Está modificando a corrí, ¿ya? De nuevo, vamos a tratar de no ser ambiguas en el parcial con respecto a esto, y si lo somos, voy a ser flexible, porque es uno de esos casos en los que ni los gramáticos se ponen de acuerdo. Y un caso para sustantivas sería muchos corrieron la maratón. Claro, allí está cumpliendo una función sustantiva, efectivamente. Y muchos corrieron mucho en maratón. Muchos corrieron mucho la maratón, allí tienes el mucho usado en dos sentidos, pues, ¿no? El muchos en función sustantiva
y el otro en función adverbial, ¿no? Y muchas personas corrieron mucho. Allí ya no está cumpliendo función sustantiva. ¿Cuál está cumpliendo? Una adjetivo y otra adverbial. Una adjetiva y una adverbial, sí. Qué loco como hay gente que se dedica a estas, o sea, les aseguro que hay tesis de doctorado o de maestría que ha tomado pues un año hacer, distinguiendo, o sea, probando que el mucho es un pronombre y no un adverbio o un adjetivo. Qué loco, ¿no? Pero como decimos haciendo, se puede hacer de la hora de Sí, quedémonos con el mucho como pronombre en funciones distintas. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque si lo piensan, es una palabra también vacía, ¿no? Sí, porque no tiene. Claro. Tenemos acá un videíto sobre los relativos para ampliar lo que hemos estado diciendo. Si quieres, puedes ponerle pausa al video y que tus compañeros lo vean en el PPT. Si quieres, o sea, si te parece mejor, no sé. Sí, pero eso es más fácil de pasar el video. Ya. Ay, claro, es que me he pasado. He pasado PPT. Antes de eso, están los relativos. Los relativos, si hay algún pronombre que sea dolor de cabeza, es el relativo. Pero en realidad ese dolor de cabeza es más o menos fácil de sortear. Se llaman relativos porque establecen relación, ¿no? Eso es claro. Por ejemplo, el atleta que ganó la prueba es rumano. Este que está relacionando a atleta, eso se conoce como antecedente, no vamos a pedirles que apliquen esto, pero atleta con lo que viene después. No. Ahora, si se dan cuenta, ese que está cargado, está contagiado del sentido atleta. Se nota más, ¿saben cuándo? Cuando lo transformamos por el cual. El atleta, el cual ganó la prueba, es rumano. Suena un poco raro. Es que tiene referencia. Está refiriéndose, claro. El atleta, el cual ganó, ahí estás diciendo que ese atleta ganó esa prueba, ¿no? Con ese el cual marcas el enlace entre atleta y ganó. ¿Se nota? ¿Sí? Ahora, no todos los que son relativos. Eso es lo complicado. Es que ese puede funcionar como Enlace ajá. que da información sobre atleta en lo que viene después. Es más claro cuando decimos Mijail, quien proviene de Rumania, ¿no? Ese quien obviamente está hablando de Mijail. Si fuera en plural, además cambiaría, ¿no? La prueba, la cual fue ganada por el atleta rumano. De nuevo, relación entre la prueba y ganada, ¿no? En este caso, los relativos también pueden cumplir función sustantiva, adjetiva o adverbial. Función sustantiva porque esto está funcionando como una aposición, ¿no? Si se dan cuenta, el atleta que ganó la prueba, ¿se acuerdan de las aposiciones? Información extra, ¿no? Sobre el sustantivo en una frase, ¿se acuerdan? ¿No? Eso que es modificador directo. Si ustedes tuvieran que analizar sintácticamente esto, sería modificador directo, que ganó la prueba. ¿Se acuerdan? ¿Eso? No se acuerdan. ¿Sí? Eso lo vamos a repasar el lunes, entonces. ¿Sí? Dice que cumple función negativa porque puede repetirse por la función. Sí, es una aposición. Ah, porque eso. Es una aposición. Mijail, quien proviene de Rumania. Esto, claro, además es aposición porque está hablando de atleta. En ese que está contenido el atleta, ¿no? Se nota bien claro en el quién, ¿no? Quien proviene de Rumania. Está hablando, ese quién es Mijail, ¿no? De hecho, ¿se acuerdan de estas preguntas? ¿Quién
se robó mi queso, creo que había ese ejemplo cuando estábamos analizando sujeto, ¿no? Y ese quién era el núcleo del sujeto. Esa palabra que generalmente pues no pensaríamos, ¿no? ¿Quién núcleo del sujeto? Es sustantivo, está cumpliendo función sustantiva. Hace una sustantiva, pero es el núcleo. Y el verbo en qué se es. ¿Cuál crees que es? Claro, es la acción. La próxima semana vamos a hablar de... Es que quién refiere a él. Claro. Función adjetiva. Esta es la medalla cuyo dueño es rumano. Alardeó de cuántas medallas obtuvo. Claro, aquí este cuyo dueño, este cuyo de aquí, está dando información, está vinculándose con dueño, ¿no? Está vinculando, claro, medalla con dueño, está modificándolos. ¿Cuántas medallas obtuvo? El cuyo no lo usamos casi, está un poco en desuso. A veces se reemplaza por un de qué, de que su dueño o que su dueño, pero no es correcto, porque cuyo es de más o menos, refiere a cierta posesión, ¿no? O sea, el queso nos da información sobre más o menos lo que significa cuyo, ¿no? Es la medalla que pertenece a el rumano. Ese cuyo habla así de pertenencia, ¿no? El dueño de la medalla es rumano. La medalla cuyo dueño es rumano. Está en desuso, pero en realidad no hay un término que lo reemplace, ¿no? Hay cuyo, cuya, cuyos y cuyos. ¿Alguien me puede dar otra oración con cuyo? El collar cuyo dueño es alemán. El dueño del collar es alemán. ¿Otra? Ajá, el jugador cuyo nombre es Messi. Claro, el nombre del jugador es, tal vez se diría, digamos comúnmente, el jugador que es su nombre, ¿no? Pero suena, ¿no les parece que incluso suena raro? El dequeísmo de repente, ¿no? No, pero no es el dequeísmo. El dequeísmo es confundir el uso del qué por el uso del de qué. De eso también vamos a hablar más adelante. Por ahí atrás, ¿se entendió? Listo. Por aquí adelante, ¿se entendió? ¿Sí? Y finalmente, función adverbial. Es bien sencillo. El país donde nació es Rumania. Bueno, ¿dónde? Ese dónde puede ser cualquier, puede estar haciendo alusión a cualquier sitio. Por eso es un pronombre, ¿no es cierto? Y está modificando nació, se emocionó cuando ganó, ese cuando está modificando a emocionó. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces miren, estos relativos relacionan pues, siempre relacionan a un antecedente con un consecuente, digamos. Vamos a ver un video para terminar de aclararlo si no se ha aclarado ya. Es ese del que les estaba hablando. Ah, no, pero antes. La cuestión del que ya. Hay ques que no son relativos. Acá, si no se ve bien en el video, hay que entrar al PPT. Hay que conjunción. Hay un que funciona como conjunción, o sea, une proposiciones, ¿no? Juan dijo que vendría el martes. Hay independencia hasta cierto punto entre ese Juan y ese vendría el martes. Dense cuenta que ese vendría el martes no nos está hablando todavía como de Juan en el mismo sentido que un relativo. No nos está hablando, si quieren, de esa posesión de la que hablábamos, ¿no? Y además, el gran tip en realidad para identificar
es reemplazar por eso. Si pueden reemplazar por eso, Juan dijo eso, no están hablando de un relativo. Si pueden reemplazar por el cual, y miren cómo esos dos reemplazos nos hablan de la función del que, es un relativo. Ese es el tip de oro, ese sí funciona en el 100% de los casos. Entonces, Pero entonces, en ese caso, Juan dijo eso. no es un relativo. Lo que se está uniendo aquí, o sea, mire esta oración, ¿no? Juan dijo que vendría el martes. Este vendría, piensa en este vendría y piensa en las palabras que dijiste. Mire este verbo, ¿no? Mira este que dijiste. Esto está haciendo alusión directa a las palabras. Está relacionado con las palabras en un sentido en que no está relacionado este que vendría. No sé si se nota, ¿no? Aquí en este que dijiste se está dando información sobre las palabras. Este que vendría no da información sobre Juan, da información sobre lo que Juan dijo. ¿Se nota? Entonces, Una diferencia sutil, pero que está. Juan dijo eso. Juan dijo eso. ¿cuál es la regla? Si es que se puede cambiar. ¿Qué Por cosa? el cual ¿Pero cuál? Todo el. Después las del verbo. palabras, ¿el qué nomás? Ah, ya. Las palabras, las cuales en este caso sería, ¿no? Dijiste, me gustaron. Suena raro, pero se puede hacer. No puedes en cambio hacerlo arriba, miren, ¿ah? Juan dijo las cuales o el cual vendría. Allí se nota que ese vendría no está hablando de Juan, ¿no? Porque no se puede reemplazar. ¿Se entiende? No les vamos a pedir que nos expliquen la categoría que está cumpliendo. O sea, no les vamos a pedir, es conjunción, está uniendo proposiciones. No, lo único que les vamos a pedir es que distingan el pronombre, si es relativo o no. ¿No? Hay dos tipos, por cierto, de pronombres relativos, tengan cuidado. También pueden encontrar esto, el que te saludó es mi primo. Y ustedes dirán ahí, bueno, ese que no lo podemos reemplazar por el cual, ¿no? El cual te saludó, ¿no? O sea, no podemos decir el cual, pero es un relativo. Porque está hablando de. Es un relativo que se ha construido poniendo el artículo y poniendo el que detrás. Podemos reemplazar por ese, ¿no? Ese que te saludó, si quieren, bueno. Ahí estamos marcando, si le quitamos el él y lo reemplazamos por ese, alguien usa su skate para andar por, ¿no? Me pareció que pasó un chico en skate, ¿vieron? Escucharlo, pero no vi. ¿Qué? Escucharlo, pero no vi. Hay un sitio que poner la mesa. No, la mesa no. Me parece un poco como osado, ¿no? ¿Qué pasa si...? O sea, es bien alta la valla, pero da un poco como de respeto, ¿no? Igual. Bueno, el qué. Podríamos decir ese qué, por ejemplo. O sea, ese qué de nuevo está dando información sobre el antecedente, sobre ese, ¿no? Mauricio que te saludó, ¿no? Ese saludó da información sobre Mauricio. ¿Se dan cuenta? ¿Se nota? Cuando tengan el que, ya saben, o la que, o los que, las que, en ese el que está delante, ya se está notando el relativo. No lo vamos a poner. ¿Ya? No tenemos la intención de cavar tan profundo. Pero no tiene a ningún antecedente, eso es evidente, no hay un Juan o un Pedro adelante, ¿no? Pero está funcionando también al unir esto que no está antes
porque pones el él y por eso es como decir el tuyo, ¿no? Cuando sustantivas un posesivo y lo conviertes, estás haciendo algo parecido con ese él que pones delante, ¿sí? El amarillo, la cabra, no, estoy diciendo, el amarillo, lo feliz. ¿Se acuerdan de cuando sustantivas un adjetivo? Al poner el él adelante del qué, estás haciendo lo mismo, estás sustantivando esta sección, el que te saludó. Y eso convierte a esto en un pronombre relativo sustantivado también. Pero también se puede reemplazar por cuál, el cual te saludó. Puedes decir el cual te saludó, sí. No puedes decir sin duda eso, te saludó. O sea, eso te habla. ¿Saben por qué es un pronombre relativo? ¿O por qué es en primer lugar un pronombre? Porque te habla de alguien. El que te saludó. Alguien te saludó. ¿No? No es una cosa, es alguien, de nuevo. ¿Sí? El que se comió tu queso, el que vino y nos ayudó. ¿El cual te saludó? O sea, puedes hacer el juego, pero no funciona bien. No, porque el que, cuando dices que es como para cosa. No, ese que en ese caso está hablando de una persona, si te das cuenta, Sí. ¿no? Está hablando de una persona, el que te saludó. O sea, está reemplazando a alguien. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces es un relativo. El otro que, el que no se puede reemplazar por cual, no reemplaza a nadie. No reemplaza a persona. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Entonces es eso. Específicamente. Ya, pero además ya en el otro ya había un sustantivo así. En el otro, en el que hemos visto primero, ¿Cuál? hay un antecedente, es lo que se conoce como antecedente, ¿no? Juan dijo, no, perdón, ese no es el ejemplo, ese es el ejemplo de lo otro. Las palabras que dijiste me gustaron, ¿no? Los días que viniste, María, que trabaja en, ¿no? Ese es un pronombre relativo, es el clásico, es el que más les vamos a pedir que identifiquen sin duda, ¿no? En el que estás conectando un antecedente, el nombre María, con esto que viene después, una proposición, ¿no? Ese que María. Ese que lo puedes reemplazar por el cual. Perdón, en ese caso, la cual. Ese verbo que viene después da información sobre María. Toda esa sección da información sobre María, ¿no? María la cual trabaja, la María la cual vino, María que vino. ¿Sí? ¿Se entiende? No pasa con el nexo. María dijo eso. Ese eso no da información sobre María, da información sobre lo que dijo. ¿Sí? Y en este caso, en el último, el más complejo, claro, no tenemos a María, más bien esa sección, ese que, la que trabaja, está reemplazando a María. ¿Se dan cuenta? Y se identifica por que hay un sustantivo delante. ¿No? Perdón, un artículo. ¿Se entiende? No. Más o menos. Que tendría que explicarles más cosas. Tendría que explicarles proposiciones, adjetivas. No sé si tenemos el tiempo y tampoco sé si vale la pena a esta altura, porque es un tema más o menos complejo, ¿no? O sea, ustedes saben que en una oración puede estar conformada por proposiciones. Eso lo vamos a ver sobre todo cuando veamos verbo y predicado, ¿no? Por ejemplo, María viene esta tarde. Esa oración no tiene, o sea, es una oración de sujeto, verbo, predicado. Pero si yo digo, María, que trabaja en el banco, viene esta tarde, allí ya hay lo que se conoce como una proposición subordinada. Que trabaja en el banco está subordinada a María, ¿no? Como está subordinada a María,
es una subordinada adjetiva. Está adjetivando a María. Pero es como cuando pones los comas, se puede suprimir y Sí. no cambia. Se puede suprimir y no cambia el sentido. Ah, por eso es que es subordinada. Sí, por eso es subordinada. Exactamente. Entonces, es el caso de ahí, ¿no? Las palabras que dijiste me gustaron. Las palabras me gustaron, ¿no? Las palabras las cuales dijiste, o sea, en ese las cuales se nota que las palabras que dijiste está modificando a las palabras, que da información a las palabras. Por eso es las cuales, por eso puede ser las cuales, ¿no? En el caso de arriba, este que vendría, también se podría, bueno, no, más bien, ese que vendría, miren, no se puede sacar. O sea, puedes decir Juan dijo eso, puedes reemplazarlo, pero no lo puedes quitar. Y además, miren en qué función está. Está en función adjetiva, está en función adverbial, ¿no es cierto? Juan dijo eso. Está en función adverbial, está dando información sobre dijo. Por eso se puede reemplazar por eso, ¿no? Que también es un pronombre, por cierto, ¿no? Entonces, ya, si quieren, si lo van a recordar, claro, el pronombre relativo tiene subordinadas adjetivas que están dando información sobre el sustantivo, ¿no? Y en este caso no hay antecedente, claro. El que te saludó, él se ha convertido, si quieres, en un reemplazo del antecedente, y este que te saludó está dando información sobre el él, ¿no? Ha desaparecido Patricio, no sé, Mariano, lo que sea que hubiera ahí, y ha sido reemplazado por un artículo, ¿sí? Entonces, ya, las relativas siempre en relación con un sustantivo, ¿ok? ¿Queda más claro? Uno complejo. Ese link está. Sí, eso está cargado. ¿Quieren ver el video? Repite un poco lo mismo que yo digo, o pasamos el video. ¿Cuánto dura? 4 minutos. ¿Lo vemos? ¿No? ¿Sí? Depende. A ver, veámoslo y lo vamos comentando mientras lo vemos. Es nuestro amigo, el que habla extraño. Ah, qué gracia, no suena. No hay un control para la televisión. No, hay el televisor. A ver. No, ¿Mediante qué canal está conectado? Ah, no tiene como. No está conectado. Bueno, sí, no importa tanto, yo lo voy explicando Pero mientras. hay un cable en el piso, no tengo que ver. Es lo mismo que hemos visto en realidad, pero miren, por ejemplo acá está diciendo ya los pronombres sustituyen al nombre, ¿no? Refieren a un antecedente que ya conocemos dentro de la oración. Juan, las palabras que dijiste, ¿no? Ese las palabras es un antecedente. Ahí está diciendo algo que no escuchamos. Y nos pone claro. Nos pone este caso, ¿no? No se confundan, no es con el ella, es con esto, ¿no?
el reloj el cual vio por internet. No hay problema con eso. ¿No? El que está dando información está en relación con el reloj, pronombre relativo. El antecedente que se expresa en este caso, ¿no? El reloj y bueno, el relativo que se relaciona con él. Hay casos de antecedente omitido también, ¿no? Ya, pues ese es el caso del que hemos estado hablando, ¿no? El pronombre relativo también está. Claro, no puede decir el que grite, ¿no? Pero es evidente que este que grite está dando información sobre él, está modificando a él, también es un relativo. Y aquí nos da la lista que ustedes también tienen acá, ¿no? ¿Qué, quién, cuál, cuyo, del que estábamos hablando, dónde, sin tilde, por si acaso, cuándo, sin tilde, cómo, sin tilde y cuánto, sin tilde también. Bueno, va a dar la lista. Esto ya lo ven por su cuenta. A diferencia de los relativos, los interrogativos y los exclamativos son facilísimos de distinguir. Son esos pronombres, esas palabras que hemos estado viendo. ¿Por qué son pronombres? Por la misma razón por la que los anteriores son pronombres, ¿no? O sea, todos, de alguna manera dan información sobre el sustantivo, pueden reemplazarlo, además, ¿no? ¿Qué hiciste ayer? Ese qué está asumiendo, aunque no lo crean, ¿no? La función de pronombre. ¿Quién vino a tu casa? ¿Cuál es la clave para estudiar? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cómo? Cuando todos los que encuentran en interrogaciones y exclamaciones, y no se olviden, también podemos encontrarlas en oraciones enunciativas, ¿no? Ahí están los errores en tilde. Esas cuántos que se tilden, ¿no? No me han dicho cuánto tengo que pagarte. Ese cuánto tildado es también un pronombre interrogativo. Y eso es, muchachos. Aquí lo tenemos en distintas funciones, ¿no? ¿Qué has comprado? Rarísimo, pero ese qué es el sustantivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué has comprado? Si se dan cuenta, en ese qué está implícita la información sobre algo, ¿no? Un objeto, ¿no? No sé quién vino a buscarte. Igual, ese quién tiene información guardada sobre alguien, ¿no? ¿Qué aptitudes tienes? Diferente. Acá está adjetivando a aptitudes. ¿Qué ineficiencia? Lo mismo. Está adjetivando a ineficiencia. ¿Dónde has trabajado antes? Igual, ¿no? Lugar. Modifica a trabajado. Lugar, ¿no? Adverbio. Qué interesante tu currículum. Bueno, modifica un adjetivo y entonces cumple una función adjetiva. Y eso es. Entonces, ¿hacemos los ejercicios? Creo que ya puedes apagar. Muchísimas gracias.